a todos. Vamos a ver la última clase, de hecho, del mes de agosto. Este mes fue precisamente denominando atmósferas explosivas y vimos verificador de gas, vimos fugas y derrames, vimos equipo de protección personal, por ahí se habló en una clase específicamente del equipo de aero autónomo. Y bueno, manejamos un poquito o movimos fechas precisamente por cuestiones personales, pero pues ya estamos aquí una vez más y ahora sí cerramos con el tema y con el nombre de la temática del mes de agosto. En septiembre, mes patrio, sabemos perfectamente lo que ha sucedido en septiembre pasados, entonces nuestra temática pues va a ser ad hoc a septiembre, en este caso primeros auxilios, prevención de incendios, evacuación y vamos a cerrar con formación de brigadas de emergencia. Ese último tema vamos a tener invitado especial y estoy buscando a ver si tenemos más invitados para los otros temas, para ya darle un poquito de, de diversificación a esta temática que tenemos. Entonces ya estamos en la recta final del año, el cuarto y último trimestre, y bueno, se siguen conectando, pero estoy haciendo un poquito de tiempo, pero bien, agradezco a la gente que nos sigue ya desde hace algunos años, a los nuevos, bienvenidos, esto lo hacemos todos los miércoles de los últimos 2 años, ininterrumpidamente, y bueno, la idea es seguirlo haciendo pues en los próximos meses y en los próximos años. ¿Sí? No sé si el día, si la hora, pero bueno, vamos a seguir trabajando de esta manera. ¿El por qué? Porque todos aprendemos, nos incluimos nosotros, nos obligamos a estudiar, nos obligamos a hacer una presentación y a compartir el conocimiento y regresar un poquito de lo que esta profesión nos ha dado. ¿Sí? Y el próximo año cumplimos, o en lo particular cumplo cerca de 20 años de experiencia, misma edad que tiene mi registro de la Secretaría de Trabajo, y lo acabo de checar, 2003, entonces ya también va a cumplir 20 años. Y bueno, entre otras cosas y sorpresas que vamos a tener. Entre ellas el simposium de AMISI, ya tenemos la sede, pero pocos, ¿verdad, Raúl? Conocemos el secreto. Ya los vamos a ir revelando poco a poco. Va a ser presencial, por cierto. Eso sí, el próximo año, primer trimestre también. Bueno, ¿de dónde se están conectando? Conozco a muchos, pero otros no. ¿De dónde se están conectando? ¿De qué ciudad? De Durango, Durango. Durango. ¿Calor? No, mucha lluvia, gracias a Dios. Ha habido mucha lluvia. Perfecto. Tijuana. Muy bien. Yo ahorita estoy transmitiendo desde Veracruz. Estoy llegando al puerto de Veracruz. Estuve un mes fuera y hace un calor endemoniado. Ya me arrepentí. San Luis, Ana, ahí estuvimos hace 15 días en un congreso y dando un curso en San Luis Potosí. Me encantó tu ciudad. Tierra Blanca, mucho calor, Piedras Negras, Toluca, de Morelos, Estado de México, Cuautitlán Izcalli. Ahí estuve ayer, Rafa, en una empresa dando un curso en Cuautitlán. Orizaba, hermosa ciudad. De pocos años a la fecha, pero muy bonita. Hola Sandra, ¿cómo estás? Ya te escuché por ahí con Comecap, intercambiando puntos de vista. No, bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? No, pero bueno, está bien, se vale y el sol sale para todos. Es correcto. Un saludo a todos los seguidores de Comecap que el miércoles me hicieron el favor, o más en el favor de mandarme a la gente para los cursos con nosotros. Ya intercalamos el calendario. Entonces hay gente de Comecap aquí. Bienvenido. También los que son miembros de Comecap van a tener por ahí ciertos beneficios por ser miembros de Comecap. Muy bien. Entonces, reglas sencillas. Pregunten si tenemos alguna duda. Levanten su manita, abran su micrófono y sin problema les doy la palabra. Si es del tema, maravilloso. Si no es del tema y es de otra cosa, pues aquí habemos muchos, incluyendo a Sandra, que nos pueden apoyar con distintos puntos de vista, ¿de acuerdo? Recuerden que al final la normatividad
va a tener tres puntos de vista como tal. El tuyo, el mío y el real. Y ese nunca se va a saber. Ni siquiera los inspectores a veces lo saben. Pero este tema en particular, ¿dónde dice? ¿Dónde está la norma? ¿Dónde está el soporte? En México se habla muy, muy, muy poquito de las atmósferas explosivas. E insisto, porque no hay una norma como tal que lo maneje. Se menciona indirectamente en la norma 2, se menciona en la norma 27, que es trabajos de corte y soldadura, y párenle de contar. O sea, no hay, al menos que se me vaya, pero alguna otra norma donde nos hable de las atmósferas explosivas. Medición de atmósferas explosivas en la 33, ¿no será? Espacios confinados. No sé, hace rato lo revisé y no la encontré. Si la quieres checar, pero en la 27 seguro. Revisé la 33, revisé la 29 y no encontré. Pero digo, a lo mejor se me fue, pero habría que verla. Yo pensé encontrarla ahí. Al menos lo busqué como ATEX, no encontré. Atmósferas explosivas, tampoco lo encontré. Solo en la 27. Francisco, ¿tienes la mano levantada? Adelante. ¿Qué onda, Alex? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Saludos desde Guadalajara. Señor, Como lo saludos. comenta, como lo comentas, en efecto, en cuestión de normatividad en ATEX, no hay nada. Ok, les digo, la 27 da una embarrada. Y acuérdate, Sandra, que la 33 hace mucha relación a la 27, poniendo trabajos de corte y soldadura en espacios confinados. Entonces, nada más habría que revisarla, pero según yo no. Y aún así, pues nada más lo mencionan, no hay un sustento como tal, ¿no? Nada más nos habla de la atmósfera explosiva. Muy bien, solo menciona la definición, ok, en los conceptos, en las definiciones. Gracias, Clau. Bueno, ¿qué es una atmósfera explosiva? Aquí hay una definición. Mezcla con aire con condiciones atmosféricas de sustancias inflamables en forma de gas, vapores, nieblas, polvos, y ahí le podríamos agregar fibras también, en la que tras una ignición la combustión se propaga en la totalidad de mezcla no quemada. Esa es una definición. Hay muchas definiciones de atmósferas explosivas. Tenemos, o el origen de ATEX es francés, la Unión Europea, por supuesto. Tenemos Real Decreto de España y tenemos NFPA en Estados Unidos. Entonces, esas son nuestras referencias pues fuertes y podremos ocupar pues, la que queramos. Recordemos que la pirámide de Kelsen nos dice que por pues, jerarquía, los acuerdos y convenios internacionales que tenemos, y con estos países los tenemos, pues nos dan la facilidad de que nosotros podemos utilizar lineamientos de otros países cuando en México pues exista o no existan los mismos, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito de todo, si es que nos da el tiempo, que es lo que menos tenemos, pero bueno, por lo menos vamos a conocer lo que significa y lo que es las atmósferas explosivas. Le dimos mucha difusión en redes sociales y pues realmente lo voy a decir como es. Solamente 2 personas se pusieron sus moños y quisieron debatir mucho del tema. Y al final les dije, pues si no quieres, no entres. Y si quieres participar, pues entra. Y más que poner el pie, pues estamos para sumar. De veras, cada vez conozco más gente, cada vez me involucro más en muchas cosas y cada vez me da más tristeza ver cómo entre nosotros mismos siempre nos queremos poner el pie. O sea, gente que tiene y no es nada personal, Paco, pero gente que tiene un perfil, un gato de su perfil, ya luego te digo quién es, y que nada más se la pasa tirando, ya saben. Suéltala, suéltala. No, igual está aquí, mejor lo saludo. Pero pues no hace nada, ¿no? Más que criticar. Y hay otros por ahí también que se la pasan criticando, pero pues no hace nada por la patria más que eso, criticar. Y a lo mejor saben mucho, pero no les gusta compartirlo o no saben compartirlo. Y a lo mejor nosotros no sabemos mucho, pero nos gusta compartirlo y sabemos compartirlo. Entonces, hay quien se le indigesta
y a mí al contrario me libera el estar aquí con ustedes. Bueno, entonces eso es una de las tantas definiciones de atmósferas explosivas. ¿Dónde se encuentran? Esa es una pregunta que se puede hacer uno. Bueno, ¿dónde se encuentran las atmósferas explosivas? Y aquí lo dice, en metal pulido, en polvos de aluminio, en refinerías de petróleo, plataformas y plantas de procesamiento, gasoductos, centros de distribución, industrias de impresión, papel y textiles. O sea, a lo mejor uno dice, bueno, aquí sí es material inflamable, pero esto genera atmósferas explosivas. Acuérdense que la atmósfera es donde nosotros estamos. Entonces, hay atmósferas tóxicas y hay atmósferas inflamables. Y hay atmósferas deficientes de oxígeno. ¿Sí? Entonces, son tres formas de catalogar una atmósfera. Aquí vamos a hablar un poquito de todo, pero nos vamos a enfocar más en la parte de las atmósferas explosivas. Plantas de procesamiento químico, manejo de granos y almacenamientos. Creo que muchos de nosotros hemos visto videos en YouTube y videos en Facebook de silos de granos que de repente se desmoronan, se abren, se caen, se derrumban y sale una nube de polvo y se prende. Entonces, eso es una atmósfera explosiva. Se creó una atmósfera explosiva, no había. Se creó por el roce de las partículas, en este caso de los granos, de los sólidos, que chocan entre sí y se genera ese polvo. Y lo que necesita, pues es una chispa. O sea, aquí no puede haber una atmósfera explosiva como tal hasta que no existe una chispa. O sea, sí la atmósfera está inflamable o es inflamable, pero va a ser explosiva hasta que suceda. Y para eso necesita una chispa. Normalmente los accidentes con granos, bueno, en estos videos que hemos visto, pues la chispa se genera con la electricidad estática. El mismo roce de las partículas y de los metales que hay por ahí, pues genera esa electricidad. O la puede encontrar en cualquier motor y en cualquier otro lugar donde existan las condiciones y se rebasen los puntos de inflamabilidad. Francisco, habías levantado la mano. Sí, Alex. Dígame. Aportando tus comentarios, o también se conoce como el pentágono de los polvos. Así es. ¿Verdad? Si me permites compartir una slider, que será muy útil para todos, ahorita que estás tocando el tema de a qué le llamamos ATEX o presencias de polvos. Ok, ¿la tienes ahí Sí, lista? ya la tengo. Ok, a ver, ya te di privilegios. Inténtalo, por favor. ¿Eso es lo que estás ahorita mencionando, Alex? Uh-huh. Sí. Se conoce que una gran cantidad de sustancias sólidas se transforman en explosivas cuando se presentan de forma de finos polvos. Los finos polvos, esos son los más peligrosos, ¿sí? Dichas sustancias, incluyendo materiales orgánicos como los granos, el azúcar, la madera, el carbón, materiales orgánicos como los sintéticos, como el plástico, tinturas, espumas, productos farmacéuticos y químicos, y metales combustibles como el aluminio, magnesio, zinc y hierro, todos estos son explosivos, ¿sí? Ojo a lo que acaba de mencionar Alex, ¿sí? Tiene que ver una presencia de una nube de polvo, ¿sí? ¿Cuáles no son los explosivos? Los minerales como los silicatos, sulfatos, nitratos, carbonatos y fosfatos, sal, yeso, arena, piedra caliza y cemento, esos no son explosivos, o más bien no están considerados como explosivos, ¿sí? Y en términos generales, en cuanto más pequeña sea la partícula de polvo, mayor será el riesgo. ¿Sí? Bien. Ok. Inclusive les puedo retroalimentar, por ahí me tocó hacer en esta bonita carrera de la seguridad, algún experimento, con sangre, pero seca. Con sangre seca. Sí, la tuve que pasar en un proceso, secar, pulverizar
¿sí? Y dejarla seca, 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 ¿sí? Que no tuviera humedad. Y truena sabroso. Se vuelve polvo al final de cuentas, ¿no? Así es, exactamente. Y revienta espectacular. Espectacular. Ok. Y deja un mal olor. ¿Como a carnitas o cómo? Ándale, exactamente. Ahorita hiciste que me acordara de algo donde huele así. En los quirófanos así huele. Sí, así es. ¿Verdad? Ok, muy bien. Entonces, plantas de tratamientos de aguas, también por la materia muerta en descomposición, que estamos comentando. Industrias de recubrimientos de superficie, industrias de recubrimientos de superficies y minas de carbón subterráneas. Son algunos ejemplos donde se pueden presentar, bajo ciertas condiciones, pues las atmósferas explosivas. Dice que es una explosión de atmósfera peligrosa. Son explosiones químicas producidas a partir de una reacción de combustión muy exotérmica, generando gases calientes que se expansionan, dando lugar a una onda de presión, onda aérea, y a un frente de llama que se propaga rápidamente. La energía liberada en una explosión es liberada en un tiempo muy pequeño y por tanto con gran potencia. Y aquí nos va a manejar dos tipos de explosiones: la deflagración y la detonación. ¿Sí? Y ahí nos dice que la deflagración es la velocidad de avance de la reacción frente de llama es inferior a la velocidad del sonido y la onda de presión generada avanza por delante del frente de llama o zona de reacción. Y la detonación, pues son las que nosotros conocemos normalmente como, pues como una explosión, no quiero decir organizada, pero sí tiene una forma más definida, y lo dice por aquí. Dice, llamada, bueno, la leemos toda. La propagación de la explosión es superior a la velocidad del sonido y la onda de presión, onda de choque, y el frente de llama avanzando acoplados, que serían como forma de anillos o de aros, ¿no? Por ejemplo, este fenómeno se debe al efecto de compresión de la onda de choque, la cual genera una alta temperatura y da lugar a la autoignición de la mezcla inflamable que aún no se ha quemado, que se conoce también como reacción en cadena. Entonces, digo, pueden ser términos un poquito complejos. Una forma coloquial de entenderlo podría ser que la deflagración no tiene forma, avanza, se quema, explota, se escucha, y la otra también, pero es más formada, es más uniforme la detonación que la deflagración. ¿Sí? Habla también de velocidades del sonido, pero para los fines que vamos a ver, pues el sonido vaya lento, vaya rápido, o sea, realmente son velocidades que sí lo vamos a sentir antes de escucharlo, esa sería una de las diferencias y viceversa, pero pues al final estamos hablando de una explosión que se va a generar, ¿sale? Entonces, miren, la norma 5 menciona también lo que es la atmósfera explosiva. Dice, área del centro de trabajo en que la concentración ambiental de las sustancias químicas peligrosas, o sea, no me especifica cuáles, pero bueno, aquí deben de ser gaseosas, se encuentran entre el 20% del límite inferior de inflamabilidad y su límite superior de inflamabilidad. Eh, Ahora que estuve preparando la presentación y leyendo varias bibliografías, en muchas me encontré con este porcentaje, 20% del límite inferior. Eso es muy alto. Ese límite es muy alto. No nos debemos de confiar en que eso es lo correcto porque lo dice una norma. O sea, nadie en su sano juicio debe creer que lo que las normas dicen, pues son ley como tal. O sea, las normas tienen errores y esta es una muy puntual. Digo, no quiero decir es que no quiero decir que sea error, pero deja el rango muy alto. 20% es mucho. Ahorita vamos a ver, más adelante vamos a ver a qué se refiere ese 20%, pero ahorita quédense con que ese 20% es mucho, es muy alto, está muy alto. Hay muchos gases inflamables que tienen su límite inferior en 1.8, en 2, en 5%. Entonces, si a mí me dices que 20, es muy amplio el margen. Los analizadores multigas precisamente están calibrados al 20%. Y programados al 20%. Pero esa programación se puede cambiar.
por medio de software, y ya lo hemos hecho en cursos anteriores. Hemos hecho la programación de equipos de multigas y hemos bajado el porcentaje. O sea, realmente es ambiente Windows, tú nada más cambias el porcentaje a donde tú lo quieras y tú puedes tener un porcentaje de LEL acorde a la sustancia química, en este caso al gas inflamable que tú quieres monitorear. Insisto, el 20% para mí es muy alto. Hay, aquí lo dice, límites inferiores y superiores. Hay límites superiores que son más bajos que este 20%. De hecho, hace rato acabo de hacer un ejercicio donde no me acuerdo si es el metano. No me acuerdo, ahorita lo vamos a ver más adelante. Tiene un límite inferior de 5 y un superior de 18. Entonces, no me digas que el mínimo es 20 porque no se cumplen todos. Sí, a lo mejor estoy hablando en chino para algunos, ahorita más adelante lo vamos a ver, ya con una tablita, a qué se refiere el límite inferior y el límite superior. Bueno, la norma 5 nos menciona un concepto, sabía que habían dos normas, pero no me acordaba que era la 5. Y la 27 dice, es la concentración ambiental de las sustancias químicas peligrosas que se encuentran entre los límites inferior y superior de inflamabilidad. Esta sí es más creíble. No me estás manejando un rango y yo me quedaría con la definición de la norma 27, ¿sí? ¿Cuál puede ser una justificación? Pues el año. Este es 98 y este es 2008. Ahí ya me entró la duda. No se ha actualizado la 5, ¿verdad? Ya está el proyecto, pero no ha salido oficial. Nada más díganme si sí o si no. Así es. Ok. Ya me estaba espantando. Ayer estuve trabajando con la 4, entonces también traigo ahí el rollo del proyecto de norma de la 4, que también ya lleva varios años y tampoco se ha aprobado. Ya saben que estas gentes tienen mucho trabajo y pues no pueden terminar de actualizar, porque ni siquiera es crear una norma, que ya está. Ok, entonces 5 y 27. Bien. Y bueno, en la 27 pues habla precisamente de los trabajos corte y soldadura. Y dice por acá, controles específicos para evitar atmósferas explosivas o no respirables. Dijimos que también hay atmósferas con deficiencia de oxígeno, ¿no? Pero bueno, atmósferas explosivas, y ahí lo trae con otro tipo de letra, porque bueno, yo antes de prender mi soplete, yo debería de hacer una verificación de mi atmósfera. Es parte de los requerimientos para los permisos para trabajo. La pregunta es, ¿se hace? Pues creo que ustedes saben mejor la respuesta que yo. Adelante, Raúl. Me ganaste la contestación, precisamente. No lo estamos haciendo. No se hace. Fíjate que ese punto no lo he visto yo en la 27, a pesar de que lo conozco, pero sí lo he visto más en la 33, en espacios confinados, y créeme que, al menos acá en Monterrey, la gran mayoría de las empresas que tienen espacios confinados tampoco lo hacen. Ahora tú me ganaste el comentario. Yo iba a hablar precisamente en la gente que hace trabajos en espacios confinados, muchos no hacen la prueba de gas, o de gases, plural, ¿no? No, Y no peor, sé, te la brinco. cuento peor. Hay una empresa muy importante de aceites comestibles aquí en el norte, en Guadalupe, para no decir nombres, en donde el responsable de seguridad llega con su aparato, mide la entrada, libera el permiso y se va con todo y aparato. Y a los 4 o 5 personas que van a entrar, los deja sin, ahora sí, sin armas, ¿no? Y con la bendición zacatecana. Pemex, en sus mejores prácticas internacionales, dice que el monitoreo debe ser antes, para la aprobación del permiso, durante, mientras se realiza el trabajo, y hasta 30 minutos después de haber terminado tu trabajo en espacios confinados. ¿El por qué 30 minutos después? Bueno, porque hiciste un mantenimiento, a lo mejor cambiaste una válvula, a lo mejor pusiste un punto de soldadura, no sé. Tienes que corroborar que ese trabajo que hiciste no vaya a generar algo. Entonces se recomienda que se vuelva a monitorear hasta 30 minutos después. Pero de que se tiene que hacer durante, eso no hay forma. O sea, las condiciones van a cambiar así.
O sea, yo puedo decir que hay tanto porcentaje o tanto LEL de algo en un momento determinado antes de ingresar y las condiciones pueden cambiar en cuestión de segundos. Entonces, y lo vimos con Rafa en semanas pasadas, existe una figura o debe existir una figura que se llama el verificador de gas. Y es una persona entrenada, capacitada y si me apuran hasta certificada que va a monitorear constantemente el ambiente para los trabajadores. Y lo correcto también sería que la gente lo trajera de manera personal. Adelante, Sandra. Bueno, en el caso de la norma 33, en el punto 8, si no me recuerdo, creo que es el 8.4 más su superíndice, dice que se debe de estar monitoreando esa atmósfera peligrosa en tiempo y frecuencia, y que eso lo va a determinar el patrón, de acuerdo con sus análisis de riesgo. Y obviamente la característica del espacio lo menciona, pero o sea, la norma 33 sí dice en el 8.4, les debo el punto después del 4, sí, pero sí habla que el tiempo y la frecuencia del muestreo se va a realizar en base a lo que determine el patrón. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que se determina si es al inicio, si es al final. En lo personal, han auditado esta norma y si nos piden los registros iniciales, frecuentes, o sea, durante y obviamente al terminar, ¿no? Porque eso es como se determina y damos cumplimiento al 8.4 punto y no sé qué otro número es. Punto y algo. Ok, es que eso es lo correcto. O sea, es continuo, desde antes hasta terminar, ¿no? Hasta salir. Y por eso les decía, incluso hasta después de un tiempo determinado, por si algo de lo que hiciste no quedó bien. Pero bueno, está bien. Entonces, y es interesante cómo conforme las normas, y en este caso de trabajos de alto riesgo, ahorita antes de empezar con ustedes, tuve un curso de 4 a 7 y precisamente estábamos en trabajos de alto riesgo y era una repasada nada más de esto que estamos platicando y hacía el comentario al participante, y ahorita lo mismo que está pasando ahorita, que conforme las normas se van actualizando, pues como que van sacando realmente las cosas que se deben de hacer. Digo, esa es mi perspectiva. Ahorita me dice Sandra, bueno, es que la norma 33, pues es que es la más nueva de trabajos de alto riesgo. ¿Sí? Si tú te vas a la de alturas, te vas a esta que estamos viendo ahorita, la 27, incluso la persona con la que estoy trabajando es buzo, o sea, estamos viendo cosas de un trabajo de buceo y estamos hablando de las presiones anormales y está en la canica esa norma, que también está en proyecto y llevan 10 años, no sé cuánto llevan, que no la sacan, nada menos, pero lo mismo. De hecho, ya está el proyecto de norma, no sé si se dieron cuenta, le cambiaron el nombre, ya no es presiones anormales. Ahora es actividades de buceo. Entonces, ya van a meter, y estoy casi seguro, cuando modifiquen cuando modifiquen otras normas que ya están muy desactualizadas, pues ya los requerimientos para los permisos para trabajo van a ser más estrictos. Hasta llegar, y se van a acordar de mí en unos 10 años, a que todas las normas de trabajos de alto riesgo pidan el visto bueno del médico. Es que eso es lógico, sí, nada más que no lo dice. Más que una, y creo que es la 33. Volvemos a lo mismo, es la más actualizada. Pero pues todos deberíamos de saber y entender que hay que dar el visto bueno médico a todos los que autoricemos para que hagan un trabajo de alto riesgo. El que ustedes gusten y manden. Pero no lo dice la norma. Y aunque lo sabemos, pues tampoco lo hacemos, así como dice Raúl. O sea, sabemos que debemos de monitorear y no lo hacemos. Bueno, a veces no es porque no lo diga, es por un incumplimiento que hacemos porque acuérdense que vivimos en el país, pues del no pasa nada, ¿no? Bueno, entonces eliminar o reducir al mínimo las atmósferas explosivas en los espacios confinados cuando haya contenido de líquidos inflamables o otro tipo de combustible. Bueno, sería aplicar los controles, en este caso ventilación natural, ventilación forzada, extracción, shalala, y tomando en cuenta, ahí es donde empieza a casarse el tema, que ese tipo de controles que tú establezcas, pues deben de ser con equipos intrínsecamente seguros, equipos a prueba de explosión, equipos con certificación ATEX. Ahí es donde empieza pues realmente el porqué de este tema, ¿no?
Bueno, ok, aquí nos sigue hablando del monitoreo, que ya lo platicamos. Y llegamos a los nombres y a los números de las normas que platicamos hace ratito. Bueno, la francesa, ahí está, es donde recibe el nombre de ATEX, por el término que dice ahí en francés. El Real Decreto 400 y el 681 hablan también de lo que es el término ATEX en la industria, o en las industrias que ya enunciamos en la parte de arriba. Y al final de la presentación dejé la parte de la NFPA. Digo, no es que sea la última opción, sino que no quiero confundir cómo lo manejan en América y cómo se maneja en Europa. Es más, bueno, no sé, es mi perspectiva. Es más común como lo manejan en Europa. ¿Sí? Pero pues hay de las dos, todo va a depender de la bibliografía que utilices y los equipos donde se compren y más bien el origen de la fabricación de los equipos. Pero bueno, sí lo manejo hasta el final, cómo se maneja en NFPA. Pero bueno, estos son los números de los decretos, en este caso españoles y de Francia. Ok, instalaciones de atmósferas explosivas. Dice, tiene por objeto especificar las reglas esenciales para el diseño, ejecución, explotación, mantenimiento y reparación de las instalaciones eléctricas en emplazamientos en los que existe riesgo de explosión o incendio debido a la presencia de sustancias inflamables. Bueno, aquí se centró, o al menos así lo dice aquí la presentación, en un mantenimiento eléctrico. No nada más porque hagamos mantenimiento eléctrico estamos expuestos a, finalmente, cualquier instalación donde existan las materias primas que te pueden generar la atmósfera explosiva, pues ya lo dijimos hace ratito, con que encuentren las condiciones de temperatura, llámese la fuente de ignición, y la concentración adecuada y las condiciones ambientales ideales, pues entonces puede existir este tipo de problemas. Entonces se requiere, obviamente, hacer un análisis de riesgo. ¿Sí? Y ATEX pues te da los parámetros específicos de cómo debe ser ese análisis de riesgo. Bueno, dice instalaciones atmosféricas explosivas, emplazamiento peligroso. Son clasificaciones que tiene estas normas. Dice emplazamiento peligroso, espacio en el que la atmósfera explosiva está o puede estar presumiblemente presente todo el tiempo. O sea, ya se sabe que ese lugar siempre es una atmósfera explosiva. Entonces, eso es emplazamiento peligroso. Emplazamiento clase 1, lugares en los que hay o puede haber gases, vapores, nieblas y cantidad suficiente para producir atmósferas explosivas o inflamables. Entonces, el emplazamiento peligroso es donde sí o sí va a haber, o sea, ya no hay forma de que te la quites. Ahí hay atmósfera explosiva. Clase 1 puede haber, un wannabe. Y clase 2 son aquellos lugares, son aquellos en los que el riesgo se debe a la presencia de polvo combustible. Entonces, arriba son vapores y gases inflamables. Clase 2 son polvos combustibles. Y clase 3 son fibras, presencia de fibras o materiales volátiles fácilmente inflamables. Entonces, en la 1 no te dice si es Chana, Juan o Mengana. Bueno, la 1 no, la primera, el emplazamiento peligroso, sino simplemente el lugar va a haber. Normalmente va a ser por la presencia de vapores o gases inflamables. Entonces, el primero y el 1 van a ser muy similares, nada más que en el caso del primero que dice aquí, va a estar constante. Y de ahí, clase 2, va a haber polvos combustibles, pero para que se presenten esos polvos, tiene que haber algún tipo de movimiento, tiene que haber algún tipo de presencia. Leí, más no revisé, leí en alguna de las bibliografías que visualicé hace rato, que la norma 28, no revisé la norma 28, habría que darle una revisada rápida, mencionaba algo de esto. Bueno, tiene sentido, si la norma 28 nos habla de procesos industriales, procesos químicos, bueno, ahí va a haber movimiento de materia prima. Entonces, podría ser que en esa línea, que en ese proceso, que en ese movimiento de materiales, pues se genere esa atmósfera clase 2. ¿Sí? Habría que ver la industria y cuál es el trabajo en particular. Bueno, entonces ese es uno de los tantas
clasificaciones que nos vamos a topar. Va a haber muchas. Y normalmente, si es la primera vez que tomas un curso de ATEX, te prometo que te vas a confundir. O sea, es normal. Es normal. Digo, si alguien me dice que nunca le pasó, pues mis respetos, pero es normal. Es similar a la norma 18. La primera vez que la ves, o lees o abres la norma, la cierras y dices, gracias. O sea, no hay forma. Y tomas el curso y te aprendes algunas cosas, pero hay muchas que no. Y así sucesivamente. Por eso esa norma tiene la particularidad que te dice que la capacitación debe ser cada año. Aparte por la complejidad del tema, aunque crean que no, es complejo para alguien de primera vez, pues el mismo libro Púrpura se va actualizando, entonces hay actualizaciones. Por eso nos pide que cada año se capacite en ese en particular. Y esta, pues, ni siquiera la contempla nuestra legislación como una norma, ¿no? Ok. Bueno, instalaciones atmosféricas explosivas. Bien, análisis de todas las fuentes de ignición. Esto es un análisis de riesgo. O sea, no hay de otra. ¿Para qué se necesita un análisis de riesgo? Bueno, porque existe algo que es un atlas de riesgo. Los atlas de riesgo, pues, son un mapa. Se ocupa mucho el término en cosas de protección civil, pero pues también hablando de esto, pues el atlas de riesgo de ATEX, pues te va a decir qué zonas de la planta, de la empresa, del proceso, del equipo, pues son propensas a que se pueda presentar pues alguna de las clases que acabamos de ver, entre otras que vamos a delimitar más abajo. Entonces se necesita un análisis de riesgo y por ende, pues un control que nosotros vamos a establecer. ¿Cuál? Bueno, pues va a depender de qué estemos hablando, pero uno de los más comunes, pues es la ventilación. O sea, si yo tengo un porcentaje que no debo de permitir que se junte, pues lo tengo que disipar de alguna manera. Entonces, con ventilación natural, con ventilación forzada, y si es forzada, bueno, con equipos a prueba de explosión, precisamente, para que no se vaya a cerrar ahí el círculo, pues yo tendría que ventilar el área. Ese sería uno de los tantos controles. La estática, en ciertos lugares, pues sería otro control, pero pues a veces no es suficiente, ¿no? Y repito, me viene mucho a la cabeza los videos esos, les digo, donde los hilos se dan de sí y pues se genera la atmósfera y cualquier chispa de un camión, de estática por ahí que se genere con el mismo roce, pues realmente controlar eso pues ya es muy complicado. O sea, ya estás hablando de que ya las cosas sucedieron, ahora hay que actuar de otra manera, ¿no? Y no hay forma de apagarlo. O sea, aquí va a ser una explosión, una deflagración, como lo vimos hace ratito, y pues hay que esperar a que se consuma, y eso va a ser pues, en cuestión de segundos. El problema es lo que vaya a encontrar a su paso, y eso te puede generar, pues, fuegos incipientes o incendios en otras cosas, ¿no? Ya sería plan de respuesta a emergencias ahí también. Pero bueno, aquí nos pide un análisis de riesgo precisamente para ver cuál es la zona más propensa de acuerdo a nuestro proceso productivo. Y aquí nos maneja la metodología que utilizan ellos, donde maneja frecuencia y gravedad conforme abajo un resultado, riesgo intolerable, riesgo alto, riesgo medio, riesgo aceptable. Entonces, no lo veo nada complicado esta matriz, simplemente hay que hacer un cruce. Recordemos que los análisis de riesgo o los parámetros que nosotros elegimos muchas veces son basadas en la expertise de la persona que haga el análisis y o en la estadística o en la documentación que tenga la empresa de eventos anteriores. O sea, para tú ver si es frecuente, si es catastrófico, importante, secundario, despreciable, se requiere mucho de la expertise de la gente o del grupo multidisciplinario que haga los análisis de riesgo. Hay quien dice que siempre hay que irse al peor de los escenarios, pero no siempre es así. ¿Sí? Uno se tiene que basar en estadísticas de la empresa muchas veces. Y también, lo repito, en la expertise de los que los hacen. Adelante, amiga. ¿Tiene nombre esta estimación? No, está en el Real Decreto 400. Ahí lo vas a encontrar. Pero no, lo que sí he visto es que no es exclusiva, o sea, la puedes ocupar o tú puedes ocupar el método que gustes. Al final es un análisis de riesgo, nada más.
sea, no tiene nada bajo el brazo como para decir, es para específicamente para ATEX. No, es una metodología como otras que conocemos, ¿no? Pero pues tampoco todas se adecúan a lo que uno quiere, entonces hay que conocer también qué metodología se puede adecuar más a lo que tú quieres. Aquí va en cuanto a daños, o sea, esto se enfoca en daños, en probabilidad de ocurrencia. Bueno, clasificación de las áreas. Son aquellas en las que pueden formarse atmósferas explosivas en cantidades tales que resulte necesaria la adopción de precauciones especiales para proteger la seguridad de los trabajadores afectados. Los emplazamientos se clasifican en zonas basándose en la frecuencia de aparición y en la duración de la presencia de la atmósfera. Bueno, aquí vamos a ver otro tipo de clasificación, ¿sí? Y esta clasificación, también te digo, la primera vez que la ves dices, o sea, ¿cómo? Nada más hay que agarrarle un poquito el hilo. Dice aquí, zona cero. ¿Cuál es la zona cero? La atmósfera de gas explosiva está presente de modo permanente o por un espacio de tiempo prolongado o frecuente. Atmósfera explosiva de gas, zona cero. Su contraparte, más bien su equivalente, es la zona 20. Atmósfera explosiva en forma de nube de polvo combustible presente en forma permanente. Entonces, los dos, la zona 0 y la zona 20, son permanentes. Nada más que una es de gas y otra es de polvo. ¿Sí? Esa es la diferencia entre zona 20 y zona 0. ¿Por qué 0 y por qué 20? Honestamente no lo sé. Si alguien lo sabe, compártanlo. No sé por qué le pusieron ese nombre ni por qué se brincan a 20, ¿no? O sea, no sé. A lo mejor tiene alguna lógica numérica, no tengo idea. Luego, zona 1. La formación de la atmósfera explosiva de gas se da en forma ocasional. O sea, estas zonas son para que tú en tu atlas, en tu mapa, en tu diagrama, en tu dibujo del equipo, tú puedas establecer si tienes estas zonas dentro de un proceso. Principalmente dentro de un proceso. O si es un almacenamiento, bueno, ¿dónde se podría presentar? En este caso, si es almacenamiento, pues la 0 y la 20, en el caso de, hablábamos de trigo, por ejemplo, pues no sería zona 20, porque ahí no hay presencia de polvo permanente, porque está quieto. Al menos que todos los días se cargue y se descargue ese silo, o se descargue ese silo, a lo mejor es muy grande y lo vamos vaciando. Bueno, a la hora de que baja al contenedor, al tráiler, al vagón de tren, etcétera, híjole, pues entonces sí podría ser zona 20, ¿sí? Pero bueno, ahí dice permanente. Para mí permanente es todo el tiempo, todo el día. Entonces, a lo mejor tampoco sería ahí. Zona 1, la formación de atmósfera explosiva se da de forma ocasional. Esta sí me gusta, pero estamos hablando de granos, entonces sería zona 21, la formación ocasional de una atmósfera explosiva en forma de nube de polvo. Entonces, para mí, el cargar o el descargar un silo sería zona 21. ¿Vale? Si alguien tiene otra idea, si tiene otro concepto, por favor compártanlo, ¿sí? Y con gusto lo podemos platicar. O algún ejemplo también sería bueno. Zona 2, la formación de la atmósfera explosiva de gas solo subsiste por espacios de tiempo muy breves. Zona 22, no es probable la formación de la atmósfera explosiva en forma de polvo. Entonces, a ver, vámonos a una gasolinera. Si hablamos de una gasolinera, ¿existe una zona cero? Es pregunta. ¿Existe una zona cero? ¿Cuál, Rosario? Vamos a pensar que una gasolinera tiene un tanque de almacenamiento, tiene una bomba y tiene una manguera. Entonces, ¿cuál sería cuál? ¿Cuál sería la zona cero? Junto a la bomba de despacho. Ok.
O sea, a la hora de despachar la gasolina, pero no es permanente. Para mí sería en espacios breves de tiempo. Para mí sería 2, pero no sé. Emiliano, Sí, yo igual pienso que puede ser zona uno o zona 2 porque no es constante la exposición. ok, O sea, hay periodos de tiempo donde a lo mejor sí cargan 2 horas continuas, pero hay momentos del día que a lo mejor no van a tener ningún vehículo, ¿no? A recargar. ok. A la hora de despachar, para mí sería 2. Para mí sería 2. A la hora de que llega el autotanque a descargar la gasolina, híjole, raya entre el 0 y el 1. Es que te dice forma ocasional, pero no te dice tiempos. O sea, no es tan absoluto. Esto es relativo. Pero bueno, más o menos, así como lo estamos planteando, sería la forma de clasificar las áreas de riesgo. Nos decía alguien acá, Rafa, el caso de una harinera o la industria papelera. En el caso de una harinera es algo muy similar. Aquí tenemos, ay, no se me fue. Claudia, ¿estás por ahí? Claudia, Sí, sálvame. sí, estoy. Ahora sí, Claudia, lo mismo que me dijiste cuando te fui a ver, necesito que lo compartas para dar el ejemplo de la harinera. ¿Puedes? Eh, sí, pero de que estaba un poco distraída. ¿Dónde están las zonas donde se te puede presentar una atmósfera explosiva? Tú trabajas en una harinera. Ah, ok. Nosotros tenemos en los espacios confinados, principalmente en los almacenamientos de las tolvas Ok, de producto terminado de harina y pues también en materia prima, porque en todas esas áreas donde se genera el polvo y la ok. harina son atmósferas explosivas Y para ese nosotros. polvo se genera hasta que se mueve el producto. Es correcto. Mientras el producto está almacenado, no pasa nada, ¿estamos de acuerdo? Tiene que haber un Sí, movimiento, una fricción para que se genere ese polvo. así es. Entonces, tú pondrías que sería zona 21, formación ocasional de una atmósfera explosiva en forma de nube de polvo. Sí, Entonces, ahí sí. está, Rafael, la respuesta a lo que preguntaste, por alguien que trabaja en un lugar así. Emilio, tienes la mano levantada, no sé si le da hace rato o es nueva. Era lo mismo de hace rato. No sé cómo. Creo que ya No, la desactivé, ya perdón. la quité, está bien. Ok, yo trabajé en una empresa de polímeros y durante todo el tiempo se monitoreaba el espacio confinado, incluso al trabajador traía consigo el equipo. Eso es lo ideal, que sea una revisión de un especialista o de alguien que esté encargado de eso, más aparte el constante del trabajador. Eso es lo ideal. Y esa experiencia la traemos de la industria petrolera. Y no tanto por atmósfera explosiva, sino por gases tóxicos, en este caso el sulfídrico. Bueno, muy bien. Entonces, aquí está un ejemplo. Miren, yo se los iba a decir, pero pues ya me ganó el dibujo. Para mí la zona 0 sería donde está la gasolina. O sea, donde está la gasolina, ahí hay una atmósfera que se está generando y es explosiva. Hay vapores. Por eso no se llenan al 100%. Hay que dejar un porcentaje libre precisamente para que se va a haber gases inflamables que se van a generar. Acuérdense que hay respiradores en las gasolineras, precisamente para que ese gas que se acumula, pues se vaya disipando a la atmósfera, pero ese sería un ejemplo de una zona 0, ¿sí? Al final no va a haber nadie ahí, eso también me queda claro, pero la zona existe, ¿sí? Y las tapas deben estar selladas y deben ser herméticas para que nada salga ni nada entre. Ayer o antier, estaba viendo las noticias de la Ciudad de México, pues cómo se inunda, ¿no? Y se inundó una gasolinera. Y lo primero que pensé es, ok, ¿dónde está la gasolina? Está abajo del suelo, está inundado, no se mete el agua, pues se supone que no.
porque eso desgraciaría cualquier motor, y ha pasado, sí ha pasado, que nos venden gasolina con agua y se desgracian los motores, y ha sido incluso esta noticia. Bueno, si esa tapa no está hermética, pues puede ser que ahí se meta y salga también cosas, ¿no? Entonces sí podría ser una zona 0. Junto a la bomba de despacho, sería zona 1, y cuando estamos despachando ya sería zona 2. ¿Sí? Regresando a lo que veíamos aquí. ¿Sí? O sea, realmente cuando se despacha es zona 2. Porque tampoco es constante, aunque tu tanque lleno, acuérdense que ya existen controles de ingeniería, en este caso son barreras físicas como el capuchón, que va, metes la manguera, va el capuchón. No todas las mangueras lo tienen, eso también hay que aclararlo, pero pues todo el gas que se genera, pues ahí se queda entrampado de alguna manera. Claro, cuando la quitas, pues se libera, pero pues la atmósfera se encarga de lo demás, ¿no? No te rebasan límites peligrosos por la cantidad, pero pues son ejemplos. Híjole, no sé quién primero. Liz, y ahorita va Sandra. Estaba primero Sandra, si quieres. Perdón. Sandra, ya te dieron la palabra. Bueno, ok. Y bien lo comentas, o sea, hay que ver la clasificación del riesgo, sobre todo en la isla, porque las gasolineras hoy en día están obligadas por temas ambientales a tener recuperación de vapores. De vapores. Exactamente en la pistola, donde está la isla, pues donde se abastece. Y eso ya es un control de ingeniería que minimiza la clasificación de riesgo. Ellos son auditados y son regulados por la CEA, la Agencia Reguladora de Hidrocarburos, y entonces puede que hasta su clasificación disminuya, pues. ¿Por qué? Por esos controles establecidos de eliminación, no eliminación, pero sí de ingeniería, porque bueno, pues todavía puede haber un escape, pero ya son obligadas a colocar esos controles. Es comentario. Ok, perfecto. Gracias. Sí, pues al final hasta ahí vamos a llegar, ¿no? Si estamos haciendo un análisis de riesgo y vamos a tener posibles consecuencias, pues hay que controlarlas, hay que minimizarlas y pues hay que aplicar controles, los que ya conocemos y que todos los que estamos aquí conocemos de memoria. EPP, administrativo, ingeniería, sustitución o eliminación. Aquí estamos hablando de los más efectivos, que son la ingeniería o la reingeniería en este caso también. La ventilación es un control ingenieril. La ventilación es ingenieril, aunque sea natural, es ingenieril. Ok. Bueno, aquí ya hay con ejemplos otra vez. Zona 0 o 20, dependiendo de lo que estés almacenando. Zona 1 y zona 2. O sea, lo que hay que aprendernos es por qué 0, por qué es 1, por qué es 2, hablando de gases. Y 20, 21 y 22, hablando de polvos. Adelante, Liz. Así es, buenas tardes. Oye, con respecto a la filmina anterior que tenías y en base también a tus comentarios y a los de Sandra, pues sí, como tú dices, también algo bien importante, por ejemplo, acá en Ciudad Juárez, que nomás hay 2 climas, o mucho frío o mucho calor. Entonces acá en Juárez pues está bien caliente a veces, entonces cuando te despachan la gasolina, pues definitivamente existe mucha vaporización. Obviamente hay también sus controles como los que indicó Sandra para la clasificación de las gasolineras y obviamente pues para la certificación de sus procesos, así como también lo que viene siendo la limpieza continua de los pisos y sus sellos epóxicos y ese tipo de cosas que permiten que pues los contaminantes o las gasolinas que se hayan goteado o caído por alguna razón, pues también minimicen la creación de la atmósfera, definitivamente. Sí, claro. Ahorita hablaste de un punto importante que también es la temperatura ambiente. Eso obviamente influye directa o indirectamente en cómo se pudiera comportar tanto la explosión en un momento determinado como las condiciones para que ésta se genere. Ok. Junto a la bomba de despacho, bien. Ok, avanzamos. Aquí está. Si clasificamos por fuentes de escape, es muy similar a lo que estamos viendo, nada más que nos dice por fuentes de escape, grado continuo, 0,1, 0,20, de acuerdo, así es continuamente, no importa si sea gas o polvo, 1,21, primario, se produce en forma periódica,
y secundario, que es con periodos frecuentes. No importa si es gas o si es polvo. Lo mismo, nada más que dice, ya lo habíamos platicado, es clasificación por fuente de escape. Y aquí hay otra clasificación por caracterización del escape. ¿Qué tipo de dispersión tiene? Ah, bueno, es un chorro que se mezcla con el aire, entonces gas o vapor va a ser velocidad de emisión alta, ¿sí? Neblina de gas o vapor, pues va a ser baja. Aquí nos habla de cómo se está escapando, con qué intensidad en este caso. Si es líquido, que no se evapora, chorro de líquido que se lanza lejos, obviamente es alta presión, o hay presión más bien, es alta, y luego gotas que caen al suelo en forma de charco, desde que se produce el que se produce la evaporación por la misma cantidad, pues va a ser baja. Y el líquido se evapora en emisión, chorro de vapor y niebla, ok, simplemente no es líquido, es alta, y rastro de líquido en evaporador durante el día y que forma un charco desde que se produce rápidamente evaporación, es baja. Entonces aquí nada más nos habla de una caracterización por el tipo de escape. La semana pasada hicimos una simulación en Aloha. Hoy no creo que nos dé tiempo de hacer una. Se las puedo mostrar, una ya hecha, pero uno de los puntos que te pide cuando estás simulando, pues es qué resultado vas a querer. ¿Quieres una explosión? ¿Quieres emanación de gas? ¿O jet fire, que sería que esté prendida la fuga, ¿no? En este caso. Y te pide que tú pongas ahí el tamaño del agujero y el tipo de agujero. Bueno, esa información es importante y obviamente son formas en las que se escapa el líquido o el sólido o el gaseoso, depende de lo que estemos hablando. Y bueno, pues obviamente la consecuencia que puede tener es muy distinta de acuerdo a cómo se está fugando. No es lo mismo un agujero pequeño a un agujero grande, a una raya, a una línea. Bueno, son distintas las formas en las que puede salir el producto o escapar el producto en este caso, perdón. Entonces, esto es algo interesante a tener en cuenta a la hora de hacer, bueno, en este caso una simulación, o ya en su defecto una investigación de accidentes, porque aquí estamos hablando de que algo ya pasó. O sea, la parte fea de ATEX es la misma que investigación de accidentes. O sea, si ya se presentó, es porque algo falló. Y no hablo de la explosión, con el simple hecho de la atmósfera. ¿Sí? Algún control no está bien establecido o el proceso realmente es de alto riesgo. Y aunque tú apliques controles, la atmósfera va a estar presente. Entonces hay que tener pues, los controles lo más definidos posibles y los procedimientos también. Ok. Dice aquí también clasificación de área de riesgo por la abertura. Zona 0. Acuérdense, 0 es constantemente. Tipo de abertura A. Grado de escape de la abertura continuo. B. Continuo. C. Secundario. Y D. Sin escape. Bueno, lo mismo va a decir en los demás. Primario, secundario, sin escape, secundario. Ok. Son los tipos de aberturas, perdón. Dice, se debe presentar especial atención a los lugares que están o pueden quedar comunicados con áreas de riesgo a través de aberturas, ya que por su propia naturaleza las sustancias que forman las explosivas pueden desplazarse acumulándose en zonas no protegidas. Entonces aquí habla de conexiones que puede haber entre una zona y otra y el tipo de abertura que va a haber. Una zona 0, que es todo el tiempo hay emanación, una apertura A, va a haber una comunicación continua entre dos espacios, eso es a lo que se refiere aquí, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, otra vez, y no es mala onda, pero es parte de esto, hay que entender bien las zonas para poder entender todo lo demás. Si seguimos teniendo dudas con zona 0, zona 1, zona 2, que es normal, nos va a costar trabajo entender las otras cosas. Hay que irlo cazando poco a poco. Acuérdense que los videos se quedan grabados, este se va a quedar grabado, y ya Paco se encarga también de subirlo a YouTube en la semana. Entonces, con calma lo pueden ver otra vez y ver la bibliografía que está existente. De hecho, me acuerdan que antes de irnos les regalé pues, por lo menos un libro. Hay varios, pero uno que está interesante sobre ATEX. Con gusto se los puedo regalar. Nada más me acuerdan, por favor, para generar el link. Ahí dice Paco que mañana lo sube. Bueno.
Eso no me dice mucho, Paco. Dime hora. Ok, ventilación. Aquí nos habla de ventilación natural y ventilación artificial. Bueno, la ventilación natural realizada por el movimiento del aire causado por el viento o los gradientes de temperatura. Ventilación artificial, todos sabemos cuál es esta, es la que nosotros vamos a generar. Dice, puede utilizarse en instalaciones al aire libre para compensar las restricciones o impedimentos de la ventilación natural debido a obstáculos. Bueno, en cualquiera de los dos casos, esto sería un control ingenieril. Ya lo habíamos platicado hace ratito. Paréntesis. Lo vimos, si alguien estuvo con nosotros, lo platicamos cuando vimos temperaturas, la norma 15, la importancia que tiene la ventilación para el control de la temperatura. O sea, que tú hagas fluir aire dentro de un lugar, realmente puede incidir tanto positiva como negativamente dentro de un espacio. O sea, como puedes controlar el calor y la humedad relativa, como puedes generar un frío realmente congelante en temperaturas abatidas. ¿Sí? Una cámara frigorífica, si hay aire allá adentro, o sea, baja la temperatura de una manera brutal. Ya por sí está en -0, ¿no? Bueno, la puedes bajar exponencialmente y muy peligroso para la vida si existe ventilación allá adentro. Obviamente, nuestro congelador, por ejemplo, cuando tú lo abres, pues se siente hasta la brisa, pues ahí se genera aire artificial porque necesitamos que se congele. Entonces, cuando tú metes aire donde hay frío, bajas extremadamente la temperatura y cuando existe calor, si tú metes aire, aunque sea caliente, y esa parte entiendo que es fea, pero bajas temperatura. O sea, hay una relación muy directa entre la temperatura, la humedad relativa, con la ventilación. Entonces, es importante, hablando de temas de norma 15, el control de la del aire, de la velocidad del aire, que tú hagas circular el aire, ya sea natural o artificial. Cuando es artificial, pues puedes ver los metros, la velocidad, metros por segundo, etcétera. Y todo eso se mete en una fórmula y al final puedes mejorar el ambiente de trabajo de un trabajador, válgase la redundancia. Bueno, ya, cierro, quito el paréntesis. Ok, grado de ventilación. Dice, vea, ventilación intensa o alta es capaz de reducir de forma prácticamente instantánea la concentración en la fuente de escape, obteniéndose una concentración menor que el LEL. Acuérdense que dijimos que el LEL es límite bajo de explosividad. Ventilación media es capaz de controlar la dispersión manteniendo una situación estable con una concentración inferior al LEL más allá de la zona confinada mientras el escape se está produciendo. Cuando el escape cesa, la atmósfera explosiva no persiste durante mucho tiempo. Ventilación baja es incapaz de evitar la permanencia de la atmósfera explosiva durante bastante tiempo, no tiene incidencia sobre la concentración de gas. La ventilación baja se puede dar con la ventilación natural. O sea, ¿por qué? Porque el viento no tiene palabra de honor. Ah, es que hay suficiente viento. Ajá. De entrada, ¿cuánto es suficiente? Y de ahí se puede terminar. No es constante. Hay lugares donde hay vientos dominantes, pero en tierra es complicado encontrarlos. Digo, hay ciertas zonas del país donde ya sabemos, por ejemplo, donde se establecen los aerogeneradores, pues ahí sí son lugares donde está el viento constante, pero pues es completamente relativo. Entonces esto, o el último, normalmente se presenta cuando nos enfocamos en la natural. Para las anteriores, las dos anteriores, tendría que ser artificial o forzada, y en este caso, pues va a depender de la capacidad del equipo. Que por cierto, equipos que deben de funcionar con equipos a prueba de explosión o equipos ATEX. Ahorita vamos a llegar hasta allá. Yo no puedo usar cualquier motor para utilizar ventilación cuando voy a eliminar una atmósfera explosiva. Bueno, Paco, ahí te hablan de cuál es el canal de YouTube. Bien, ¿qué son los límites de explosividad? Ahora sí, para entender lo que es LEL y el WEL. Nuestras normas no lo manejan con ese nombre, lo manejan con otro nombre. LEL quiere decir Low Explosive Limit, límite bajo de explosividad, eso quiere decir LEL. Y WEL, Upper
explosive limit, límite alto de explosividad. Esta información del LEL y el WEL, ¿de dónde la puedo sacar? Ah, pues la puedes sacar de la hoja de datos de material o de la hoja de datos de seguridad del químico. No recuerdo exactamente la sección, creo que es sección 9. Serían propiedades físicas y químicas. No me acuerdo si esa es la sección, pero ahí lo van a encontrar, si es que la trae la hoja de seguridad. Y si es que el gas o el químico en cuestión tiene LEL o tiene WEL, o nada más uno, o ninguno. No todos los gases lo tienen. Y aquí está el ejemplo que les dije hace rato. El metano, tiene un LEL de 5 y un WEL de 15. Entonces, ¿cómo se atreve la norma 27 a decirme que el mínimo o el bajo va a ser 20%? Esto es porcentaje. O sea, no. Y no sé, Sandra, si escuchaste ese comentario y qué opinas al respecto, pero ¿por qué maneja 20% como un mínimo? O sea, lo pone como palabra divina, ¿no? Cuando hay gases que tienen LEL más bajos. Pero bueno, ¿esto qué quiere decir? Esta es la parte interesante. Si yo tengo mi analizador multigas, que sería como este, a ver, creo que por aquí hay un dibujo. Ay, no, ¿dónde lo vi? Bueno, no sé. Según yo vi un dibujo. Ah, en la presentación de hace rato. Yo tengo mi analizador multigas. Yo tengo mi aparatito, mi analizador multigas, y yo estoy sensando, monitoreando un área. Y esa área, yo ya sé que hay o puede haber presencia de metano. Vámonos a enfocarnos en el metano. ¿Vale? Si mi analizador me dice que hay 4%, entonces yo estoy aquí, donde el aire es abundante y el ambiente es demasiado bajo para combustionar. Entonces no hay peligro de explosión. 4. Cuando llego al 5, ya estoy aquí. Ya la mezcla es muy favorable para que a la hora de que exista una chispa pueda haber un problema. Va a ser peligroso el ambiente entre el 5 y el 15%. Eso me lo va a decir un aparato. No hay otra forma de saberlo. Un aparato que tenga un sensor que pueda detectar metano. O sea, tampoco hay sensores universales. ¿Vale? Y luego la gente piensa, es que hay 25%. No, esto va a volar. No. Si este gas en cuestión, el metano, tiene un WEL, ese es su límite alto. Arriba del 15%, el aire es escaso y es demasiado alta la concentración del químico para combustionar. Entonces el ambiente no se vuelve explosivo, se vuelve tóxico. Y con deficiencia de oxígeno, o sea, nos vamos a meter en problemas. Acuérdense que para que exista fuego, tiene que haber por lo menos un 16% de oxígeno en el ambiente, cosa que el analizador también te va a decir. El ideal, ¿cuánto es? 21%. Acuérdense que las normas, la 27 y la 33, nos dicen que entre 19,5 y 23,5%. Lo ideal es 21. Pero cuando existe otro gas que nos invade la atmósfera, desplaza el oxígeno y el oxígeno va a bajar. Bueno, si baja del 16%, esa es otra característica. Aunque tú quieras prender la chispa que quieras y hacer tu despapalle, no vas a poder, porque no puede haber, no hay el suficiente oxígeno para que combustione, para que exista la combustión. ¿Vale? Entonces el triángulo, el tetraedro y lo que ustedes gustan no se va a poder formar. Así funciona el LEL y el WEL. ¿Sí? Si alguien tiene duda, con gusto se lo repito, pero pues se los dije lo más tranquilo posible.
y no todos los gases tienen los mismos niveles. Hay otros, ahí los ven en pantalla. Adelante, Sandra. Que realmente es lo que para nosotros, como bien lo dijiste en la sección 9, es donde vienen las propiedades físico-químicas, pero para ¿Sí nosotros son la los tiene? límites superiores y límites inferiores de inflamabilidad o de explosividad, y que Ok. efectivamente, dependiendo las características físico-químicas de la sustancia, pues es donde va a estar ese porcentaje de este límite, que no es correcto lo que mencionas de la norma 27. Ok, perfecto. Entonces, límite inferior y límite superior. Así es como lo maneja nuestra norma. Ok. Bien, por el equipo mide el EL y marca de 0 a 100%, pero en el EL, entonces, si marca 50, es el 50% del EL. Sí, lo que te marca el equipo Franklin es el límite bajo. Los equipos no te van a marcar límite alto. Bueno, no entre comillas. Ay, me vas a meter en problemas, Franklin. A ver, si lo tengo, se los enseño. Si no, ya no, ¿eh? Espérenme. No lo tengo. En lo que lo buscas, Alejandro. Adelante, señor. Algo que también debemos tomar en cuenta, porque ya me pasó, al momento de estar utilizando un equipo, no le chequé la carga de batería y al no realizar eso me estaba dando falsos. Para que también lo tomemos en cuenta por ahí. Ok, por cuestión de batería. No, no lo tengo. Pensé que tenía instalado, no sé por qué, a lo mejor porque cambié de máquina, o el programita que les dije para configurar equipos. Yo según lo tenía, pero bueno. Franklin, un analizador multigas, por software, tú le puedes poner el límite bajo y el límite alto. Sí se lo puedes poner. Lo que te va a marcar siempre va a ser el bajo. Pero si tú le pones un alto, un límite alto, el sonido de la alarma va a cambiar. O sea, en resumen, sí te puedes censar el alto, pero tú se lo tienes que poner, tú se lo tienes que establecer. Por default va a tener el 20% del EL, por default, perdón, por default, el sistema, el aparato. Si tú lo conectas por la vía del puerto que tú quieras al software, va a tener el 20% en LEL. Bueno, en mi caso, yo le puedo modificar del 20, le pongo 5, y el alto, porque ahí te dice, o el máximo, le pones 15. Entonces te va a seguir marcando el LEL, pero cuando pase del alto que tú le programaste, va a sonar y va a titilar y a vibrar de forma distinta. Entonces sí te puede medir los dos. No sé si queda claro eso para todos. Híjole, sí, qué lástima que no lo tengo ahorita, pero buena pregunta. Pues sí. Sí, al LEL finalmente es el que le pones rango. No tiene un espacio para WEL como tal. Así como tú lo dices, sería la forma de describirlo. Al LEL le pones un rango. Pero sí te puede alertar cuando ya estés en ese alto, que al final es porcentaje. Entonces, digo, es como lo veas. Sandra, ¿tienes la manita? Y es recomendable que estos equipos que miden el EL o los límites inferiores superiores estén calibrados ante la entidad mexicana de acreditación. Sí, dependiendo la marca. Yo he utilizado MCA, he utilizado Drager, he utilizado Honeywell, y algunos son de 6 meses, otros de 1 año la calibración. Calibración que, como tú bien lo dices, tienes que ir con un laboratorio aprobado y registrado por la EMA, que te va a dar la hoja de calibración, y esa es la que tú debes de presentar cuando vas a hacer algún trabajo. Es la que te van a pedir, préstame tu hoja de calibración para que esté vigente, y la tienes que presentar. Nosotros tenemos en la oficina 2 analizadores multigas, que honestamente nunca los llevé a calibrar porque son para capacitación, y me los han pedido para renta y pues no lo rento porque no está calibrado.
Y no lo hemos calibrado realmente por cuestión de codera, porque sale caro. La última vez que lo cotizamos eran $300 por equipo. Entonces estás hablando de 6,000, de 12,000 pesos y en este caso era cada año. Pero como Y no que los realmente, usamos, pues no. Literalmente puedes comprar otro. pero que realmente esos equipos, una vez que están calibrados, te va a garantizar la medición. O sea, realmente Claro, ya claro. te aproximas a la realidad de la medición, ¿no? Sí, claro, esa es la idea de la calibración, que te dirían por ahí litros de a litro, ¿no? Ujú. Que se Porque, supone que bueno, cuando tú vas, porque en estas normas que pudieran hablar de estas mediciones de nubes explosivas, o sea, solamente habla a través de equipo, ¿no? Pero no nos habla como las normas de higiene, que dice que los equipos deben de tener una calibración y mostrar el certificado. No nos lo dice como tal, ¿no? Pero no lo si dice. en el estricto deber tener una medición, ahora sí, confiable, hay que garantizar la calibración del equipo. Es correcto. Y la empresa bueno, son cadenas, ¿no? Finalmente, si tú vas a una empresa donde hay que medir esto, pues es muy común que la empresa sepa lo que se está enfrentando o a lo que te vas a enfrentar y te lo exija. Si tú estás en la ignorancia, pues simplemente ahí vas a aprender que necesitas calibrar tu equipo y que pues no hay forma de que te lo quites, ¿no? O no puedes hacer el trabajo, punto. Porque la empresa no se va a arriesgar a que tú trabajes sin una calibración adecuada, sin un equipo que esté en condiciones porque te va a dar mediciones erróneas. Y otro parámetro, como dice Raúl, bueno, la batería. La batería juega un papel importante. Y bueno, les voy a hablar de algunos años atrás. Todavía hay equipos de este tipo que tenían bombas de succión. Pues obviamente si vas a capturar algo, pues se jala. En este caso tiene bombas de succión y hasta suena la bomba. Pero tú le podías poner si la bomba la querías alta o baja. O sea, la velocidad de la bomba, ¿no? Y yo en alguna ocasión me pregunté, bueno, ¿y qué pasa si le pongo bomba baja? Pues la captura de la gente, pues no va a ser la misma que bomba alta. No sé por qué tenía esa dualidad. Bueno, sí sé, por ahorro de batería, pero no es lo mismo que absorba X cantidad a que absorba menos. Digo, ya no averigüé más, pero de hecho lo tengo por ahí, el QRAE, Rafa, si estás por ahí, el QRAE tenía esa característica, que podías utilizar una bomba alta o una bomba baja. Y decía el manual que tú seleccionaras el tipo de bomba, pero para el consumo de la batería. Ok, Raúl, tu manita. Sí, algunos equipos traen la opción de que le compres al proveedor un tanque de gas ¿Patrón? patrón, exactamente. No sé qué tan factible sea, si no lo sabes usar, pues es nada de lo mismo. Pero el costo del patrón, híjole, eleva el... Es carísimo. Sí. Yo tengo un kit de espacios confinados donde viene el equipo con su manguera y su gas patrón. Y lo mismo, una vez que quise, le escribí a Praxair, si no mal recuerdo, o cuando Praxair era Praxair, ahora es Linde, y les dije que si me podían llenar mi gas patrón. Me dijeron que sí, pero me cobraban como 8,000 o 10,000 pesos. Y dije, no, gracias. Se supone que con el gas patrón y con un software que ya lo traía también, tú puedes calibrar tu equipo. Ojo, puedes calibrar tu equipo, pero pues tú no eres EMA. O sea, a lo mejor sí lo logras, pero no tienes el papel. Entonces, eso y nada es lo mismo. Entonces, realmente el gas patrón, en mi caso, yo lo ocupé también para capacitación, para que se vieran los parámetros que se estaban censando. Pero pues si no eres la empresa que hace la calibración, un gas patrón pues, sí te sirve, pero pues solamente lo vas a saber tú, que estás haciendo las cosas bien, y una empresa no te lo va a valer. Es que yo lo calibré, ajá, y tú, ¿qué onda, no? Ajá, para darle vuelta a los sensores, esa es una de las ideas también. Dice, incluso algunos equipos pueden descargar las lecturas, sí, por Bluetooth, por Wi-Fi, y el software que yo tengo, que ahorita no sé por qué no está instalado, te grafica también. ¿Qué vamos a ver después?
No, ya no hay tiempo para ver eso en algún lugar. Ok, bueno. Aquí hay ejemplos. Acuérdense, zona 20. Cuando hablamos de zona 20, ¿a qué nos referimos? ¿Alguien se acuerda? Polvos. Atmósferas constantes. Polvos, ¿qué? Constantes. Constantes. No, Rosario, combustible es zona 0. Vapores combustibles es zona 0. Zona 20 es polvos. ¿Ok? Bueno, nos da ejemplos. En este caso, tolvas, silos, ciclones, filtros, sistemas de transporte de polvo. ¿Sí? Extensión, interiores de equipos y conductos, interiores de equipos que contienen polvo. Ok, fíjense, hace rato lo dudamos, dijimos, bueno, si es que aquí no te lo dice, porque dice silos, pero bueno, si yo leo nada más silos, para mí el grano o el contenido, el sólido, está estático. Si está estático, pues no es constante la nube. Esa fue la lógica que usamos hace rato. Pero aquí sí dice que sería zona 0, un silo. Si dijera silo vaciándose o llenándose, se las compraría más. Aquí dice silo. Digo, a lo mejor es interpretación, pero bueno, vamos a ver qué nos da otros ejemplos. Zona 21, ok, áreas de exteriores, contenedores de polvo, y a las proximidades puertas de acceso sometidas, puntos de carga y descarga de alimentos. Aquí sí, puntos de carga y descarga. Alimentadores, cintas. Entonces aquí sí se está refiriendo a almacenamiento, ¿eh? Y esto es sacado del Real Decreto. Entonces, ojo, un silo que no esté en movimiento la carga, el contenido, es zona 20. ¿Cuál? ¿Esta? Es que esto ya lo habíamos visto. ¿O a cuál, Liz? Ok. Dice extensión de zona. La distancia es este ya lo habíamos platicado hace ratito, lo más que venía de otra forma. Pero bueno, si lo estás capturando está bien. Zona 20, zona 21 y zona 22. Dice salidas de los respiradores de filtros, equipos por experiencia se sabe que pueden dar lugar a pérdidas, equipos neumáticos, equipos de seguridad asociados con el venteo, almacenamiento de sacos. Almacenamiento de sacos es zona 22. Áreas donde se han formado capas de polvo controladas y áreas clasificadas como zona 21 pueden llegar a ser zona 22 cuando se empleen medidas de prevención. Aquí ya aplicas controles y cambias de una zona a otra. Ok. Entonces, aquí es algo que yo me voy a llevar de tarea. El silo es zona 20. Yo no pensé que fuera zona 20, le tiraba zona 21. El silo como tal. Dime, Sandra. Yo también siempre he tenido esa clasificación. Tengo un lugar donde se almacenan polvos, no son torres a granel, no son en tolvas ni en silos, o sea, son a granel, bajo techo, y pasan montacargas con bolsas, con super sacos, y entonces el trabajador hace la operación de rasgar la bolsa para ir estibando en forma granel el polvo, ¿sí? De granos. Y obviamente hacemos la clasificación y yo la había clasificado como zona 20, pero bueno, es mi duda. No sé dónde dejarla. Esa es la actividad. Es un almacén que está techado, se almacenan granos en torres, pasa el montacargas de combustible. ¿Cómo se van haciendo las tolvas? Se van haciendo las tolvas, los cerros,
se van haciendo con los costales que se cortan y se van apilando. Y ahí Pero ponen se otro. va apilando ¿Mande? Sí, sí, sí. Entonces, no sé, siempre ha sido mi clasificación si la pongo en zona 20. Francisco, ¿tienes algo al respecto? Sí, así es. Si es una 20, Sandra. A ver, espero y poderme explicar. Como me imagino cómo lo estás manejando o como lo tienes en tu almacén o en bodega, está en a granel y lo estás almacenando en un super saco. ¿Es correcto? O sea, viene en super saco el polvo y yo lo transporto, los super sacos los transporto con el montacargas dentro de un almacén. Ese costal se lleva el producto, polvo, para almacenarlo en ese almacén bajo techo, se rasga el super saco y se va alquilando el producto. Sí. Ahí mi apoyo es, yo siempre lo he clasificado en esta zona, más sin embargo, el otro día entré en un debate y pues bueno. Sí, estás bien. Nada más aquí hay que considerar dos cosas, perdón. Montacargas. Si hay montacargas certificados de ATEX, yo los llegué a rentar. ¿Sí? Ok. Y la otra, la nube de polvo. Acuérdate que existe una concentración crítica en la nube de polvo. Si dentro del almacén se te generan concentraciones críticas de nube de polvo, aguas. ¿Sí? Estás formando lo que es el pentágono de los polvos. Así es. ¿Sí? Ok. Sí, si tenemos ese control, estamos viendo la parte del tema de montacargas, pero bueno, ese es un tema de ingeniería. Más o menos tu proceso es parecido al mío, te platico del mío. Tenemos también un almacén así, pero no es el polvo. Es la cascarilla donde ya se exprimió el aceite comestible, ¿sí? La cascarilla de a granel, pero viene con una concentración de hexano. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿cómo movemos la cascarilla? Porque se apelmaza con un botcat, y este botcat viene clasificado para ATEX. Saludos. Ok, entonces el equipo ya está certificado para hacer trabajos en atmósferas explosivas. Una pregunta, Sandra. Adelante, Raúl. En tu área, o igual en el caso de Francisco, en esa área del almacén, ¿controlan la humedad con algún sistema? No. ¿O te afecta? No la controlamos. ¿Te afectaría controlar la humedad en tu producto? No tengo la respuesta exacta, más bien lo preguntaría. Por algo no se ha de controlar, no lo sé, me lo llevo. No me había hecho esa pregunta. Más bien no está húmedo, porque si no se les apelmaza la harina. Y hay que recordar que en ATEX se considera del 0 al 20% de humedad para generar una atmósfera explosiva. De 0 al 20. Y arriba del 20 ya le matas esa propiedad. Ya arriba del 20% ya no pasa nada. ¿Sí? Porque ya es benéfico, entre comillas, pero se mete con tu producto, ¿no? Ya rebasaste, ya tienes una humedad mayor. Entonces, aunque le prenda, hagas lo que quieras, no va a pasar nada. Pero si es del 20% menos abajo de humedad, sí. Ok. Bien. Liz. Exacto, era lo que iba a comentar, porque con el aumento de la humedad, pues obviamente reduces la estática y en ese efecto, pues el nivel de explosividad se ve reducido al mismo tiempo con la humedad. Era lo que le iba a preguntar, ¿de qué manera estaban controlando ahí la reducción de la estática con la humedad?
Ok, que no es tan fácil controlar la humedad. No, no es, y lo, pues sobre todo cuando son alimentos, o sea, para evitar la descomposición. Exacto. Correcto. Muy bien. Bueno, ahorita que platicaba Francisco, gracias por el aporte, chicos. De equipos ATEX, equipos a prueba de, bueno, aquí viene su clasificación. Hay varias clasificaciones también. Y dice, por estado de la sustancia combustible, clase 1, la sustancia combustible se presenta en forma de gas, vapor o niebla y se identifica mediante la letra G. Clase 2, la sustancia se presenta en forma de polvo combustible y se identifica mediante la letra D. Y esas letras G y D, ¿dónde las voy a encontrar? En los equipos. ¿Sí? En los equipos o aparatos ATEX. O sea, acuérdense que si va a haber una atmósfera explosiva, yo necesito evitar el triángulo del fuego. Y si yo meto un equipo que me va a generar estática, un equipo que me va a generar frecuencias, un equipo que me va a generar chispas, pues ya estoy llevando la ignición a donde no debo. Entonces, de entrada, los analizadores multigas son equipos a prueba de explosión o equipos ATEX y tienen sus clasificaciones. De acuerdo a la clasificación, va a ser el costo, el nivel de protección del equipo y por ende el costo. Entonces, pues también hay que ver dónde voy a trabajar, qué es lo que voy a censar o a controlar o a verificar para ver cuál es el equipo más adecuado también de acuerdo a un presupuesto. Obviamente, si compras el más fregón, pues está súper bien, pero pues el costo. Aquí finalmente, pues entre más nivel de protección tenga el equipo, el costo se va a elevar. Entonces, por sustancia. Bien. ¿Qué otra trae? Por aparatos por grupo, por el ambiente industrial en el que está prevista su instalación, aparatos de grupo 1, corresponde a aparatos sistemas de protección para minería subterránea o zonas superficiales de las minas en las que se puedan presentar mezclas explosivas de gases y polvos. Aparatos del grupo 2, equipos destinados al resto de las instalaciones con presencia de atmósferas explosivas. Bueno, ¿cuál sería entonces el aparato por grupo que debería tener en el lugar donde Sandra nos estaba mencionando? Pues un aparato del grupo 2. ¿Sí? Aquí yo tengo una imagen ilustrativa, Alex, por si gustas. Ok, sigue habilitado, compártela por favor. Y todo lo que acabas de mencionar. Oh, ya íbamos a llegar a eso, pero está bien. Ahí está. Entonces, la clase, aquí está, G, y grupo 2, aquí está. Entonces, ahorita llevamos estas dos. Hay otros códigos, otras clasificaciones también. De las más comunes, pues es el hexágono de EX. Este símbolo, pues nos va a decir que es un equipo protegido, un equipo que no te va a generar chispa, un equipo hermético, un equipo que tú puedes utilizar en cualquier atmósfera peligrosa, ya no nada más inflamable, sino también en cualquier atmósfera peligrosa. Esa identificación, Alex, ahorita que sacábamos el ejemplo del Bobcat y del montacargas, es la que trae. Ok. La X y el pentágono. Los analizadores multigas también. Los radios Motorola, algunos lo traen. La gente que trabaja en el área petrolera, en las zonas petroleras que utiliza radios de comunicación, son equipos que tienen esta clasificación. Muy bien. Gracias por compartir. Y vamos a llegar a una similar. Ok, dice, por la sensibilidad de las sustancias a la iniciación de la explosión por contacto con una superficie caliente, clase térmica, T1 y su temperatura, T2 y su temperatura, obviamente entre más alto o más bajo el T, el número, pues va a soportar más temperatura. Entonces otra vez va en relación al costo. ¿Vale? Aparatos de grupo 1, le dijimos cuál eran los grupo 1. Para minería, ¿se acuerdan? Y grupo 2 para todos los demás. Bueno, M1, nivel de protección muy alto, utilizado en trabajos subterráneos.
M2, nivel de protección alto, utilizados para trabajos subterráneos. Dijimos que el grupo 1 es para la minería. Grupo 2, todos los demás. Categoría 1, nivel de protección muy alto, atmósferas explosivas en medio ambiente de forma constante, aquí está mal escrito, durante o frecuente. Categoría 2, nivel de protección alto, atmósferas explosivas en el medio ambiente probable, y categoría número 3, donde son muy poco frecuentes. Entonces, todo eso se resume en, pues, algo similar a lo que su compañero nos mostró. ¿Qué grupo es? ¿Qué categoría es? ¿Qué símbolo es? ¿O qué temperatura es? Y en fin, entre más datos tenga, pues el equipo es más completo, más complejo, más protección, y pues el costo pues va a subir. Adelante, Emilio. Ok, hace rato estaban hablando de los sistemas de ventilación o extracción para atmósferas explosivas. Me surge una duda, ¿qué tipo de filtros debería de llevar un equipo de estos? ¿De carbón activado o cuál sería la forma correcta de la instalación? Y lo otro es la parte del sistema de puesta a tierra. ¿Tiene que ser una tierra con características ATEX? Aunque, vayas a instalar un equipo, no un tambo de solvente o algo así. ¿Alguien que me quiera apoyar con la respuesta? En cuestión de las tierras. La que gustes. Ok, en cuestión de las tierras, tienes que tener tu sistema tierras, ¿sí? Y determinado periodo anual, tienes que hacer sus pruebas en ciertos puntos de medición, donde un acreditado te está dando de que tu sistema tierra está funcionando. Todos los equipos, todos los sistemas de transporte, todas las descargas, inclusive cuando nosotros descargábamos Hexano, ¿sí? El operador de descarga colocaba las pinzas de tierra y la pinza de tierra le daba la autorización si estaba correctamente haciendo el contacto a tierra al 100%. Y si no lo estaba haciendo bien, no le permitía liberar el producto hasta que no se cerrara el ciclo de puesta a tierra. Claro, esas son las tierras ATEX, ¿no? Así es. Sí. Donde se prenden 2 focos y también lo conectas en una red para que tu momento de tus descargas te permita. Donde no esté haciendo tierra no te permite hacer nada, por más de que te brinques sistemas de seguridad, no te permite hacer nada. Es correcto. O sea, por decir, ¿cuál es o dónde tomo la decisión de utilizar una de estas o utilizar un sistema común y corriente como el que menciona la norma 22 para a lo mejor aterrizar ductería, ¿no? O escritorios o... Ok, ojo, en ductería tienes que tener tus altacorrientes donde permitas al sistema de tierra, ¿sí?, de que se libere toda esa energía. Porque ¿qué hay entre ducto y ducto? O el empalme de los ductos que tenemos. Un empaque. Y ahí ya estamos teniendo una... Ay, se me fue el nombre. Una mala conexión. Entonces tú tienes que tener... aislante, porque es aislante al final de cuentas. Entonces tú tienes que tener tu sistema, tus altacorrientes en cada uno de los ductos y en cada una de sus uniones. Ok, sí, eso me queda claro, pero ¿dónde tomas la decisión de utilizar una para atmósferas explosivas o una instalación común y corriente, donde tienes el cable de cobre expuesto que lo llevas a un electrodo de puesta a tierra? Así es. Esto ya lo tienes en tus zonas clasificadas, en tus áreas clasificadas. Ok. Derivado de tu análisis de riesgo. Si tienes un silo, ya tienes el silo en un área clasificada. ¿Qué tipo? ¿Qué área? Y las zonas. ¿Sí? Si es un sistema de transporte por medio de cangilones, también lo tienes que tener el sistema puesta a tierra.
y no se hable de las descargas o de las áreas de envase. Ok, ¿lo haces a través de una pinza de acuerdo a la clasificación o lo haces a través de la estructura? De tu análisis de riesgo. Y ya las clasificaciones de tus áreas, tú ya para entonces las tienes que tener. Ok, y en cuanto a los filtros, ¿un filtro de carbón activado no sé, sería suficiente? Recuérdame de qué hablas de los filtros de carbono. Hablaba de la sistema ventilación. La pregunta era la ventilación, ¿no? Así es correcto. Para un sistema de extracción, para que filtres el aire que obviamente sacas a la atmósfera. Dependiendo tu área de trabajo, el tamaño. Porque si estamos hablando de polvos, tienes que tener un sistema de un colector. Colección, ¿no? De recolección. Así es. Su mantenimiento, el cambio de bolsas, etcétera. Si fuese nada más vapores. Carbón activado. Así es, carbón activado, ¿con eso sería suficiente? Así es, porque, bueno, si tienes tú un sistema de captación de polvos, por ejemplo, bolsas, y no solo tu sistema de aire, pues todo ese polvo que va a salir fugitivo a la atmósfera laboral o al ambiente, emisión directa, se va a contener en esos colectores. Y los olores y vapores, pues no se van a contener en ese contenedor, se pueden absorber a través del carbón activado. Ok. Y también tienes que considerar los tiempos de cambio. Ok, lo correcto serían 6 cambios por hora. Eso es lo que por ahí. Es que va a depender el volumen que manejes. El tamaño. El tamaño del colector. Ok. Es como los colectores de polvo. ¿De qué tamaño es tu colector? De 60, 80, 150, 250 bolsas, dependiendo de la capacidad y lo que tengas de almacenamiento. Ok. Vale, gracias. Bien. Excelente. Bueno, entonces aquí hay, este sería como un breve resumen. Aparatos categoría 1 para zonas 0 o zonas 20. Aparatos categoría 1-2 para zonas 1 o 21 y aparatos de categoría 1, 2 o 3 para zonas 2 o 22. ¿Sí? Entonces ya vimos una nomenclatura, no está tan compleja, pero bueno, si alguien no te la explica o no la lees, pues simplemente no entiendes. Pero hay algo interesante, finalmente este es el símbolo que sobresale, ¿no? El de atmósfera, el de explosividad, bueno, ATEX. Y de ahí pues las subclasificaciones que ya platicamos, para las áreas que ya platicamos y para los usos que tú le requieras dar. Ok. La norma americana, que sería NFPA, lo maneja clase 1, división 1, clase 1, división 2, clase 2, división 1. Entonces, ¿qué son la clase 1 y qué es la división 1? Y así sucesivamente. Bueno, aquí nos da una breve descripción, pero acá ya se ve más detallado, ¿sí? Entonces, clase 1 son vapores, líquidos o gases inflamables. Clase 2, polvos combustibles. Clase 3, fibras. Esto es muy similar a lo que ya vimos. Y de ahí viene la división. Nada más hay división 1 y división 2. Dice división 1, hay suficiente polvo presente bajo condiciones normales de operación como para producir una mezcla incendiable o explosiva. Falla mecánica, eléctrica, operación anormal de equipo que pueda producir mezcla explosiva o hay suficiente polvo conductivo eléctricamente para producir la mezcla explosiva. División 2, no hay suficiente cantidad de polvo. Entonces, las divisiones van relacionadas a la cantidad de polvo, ¿sí? Para crear mezclas explosivas. Y esta es muy similar a la que estaba anteriormente. Y aquí te dice también basado en el código eléctrico nacional. También es parte de la NFPA 70E en este caso. Bueno, este es un checklist muy básico de orden y limpieza. Y ahí dice en la parte de abajo, bueno, ¿qué nos dice? Existe partículas
sólidas en el aire de trabajo provenientes de procesos de materia prima, qué tipo de polvo, metálico, madera, resina, bla, bla, bla. Hay algún polvo acumulado en ductos, sistemas de ventilación, campanas, vigas, bla, bla, bla. Se ha acumulado el espesor, si es que lo puedes medir. La acumulación de nuevo polvo interfiere con la visibilidad del área y otras preguntas. Y abajo te dice, si contestaste sí en algunas de estas preguntas, una sola sí, puedes estar en riesgo de fuego o explosión debido a la acumulación, pues, de polvos. No, es que ahí se cortó. Entonces, pues, un concepto tan sencillo que todos conocemos como orden y limpieza, pues también puede ser fundamental para evitar una zona de este tipo, ¿sí? Entonces, creo que esta es la última. Sí, esta es la última, más o menos calculada para las 2 horas. Pues como básico, yo creo que se cumplió el objetivo, salvo que ustedes me digan lo contrario. Es un tema interesante, muy poco común, complejo hasta cierto punto. Yo también me llevo varias cosas y esa es la parte de lo que a mí me gusta de esto. Que no soy palabra divina ni absoluta, sino aquí me gustó. Gracias, Francisco, por el apoyo, Sandra igual. Y pues de eso se trata este pequeño trabajo que hacemos para ustedes, ¿no? Que todos aprendamos de una o de otra manera. No sé si alguien quiere comentar algo mientras busco el link de lo que les quiero compartir. Sí, Alex, nada más para cierre, no sé si lo tomaste en cuenta o lo pasaste y no me di cuenta, hablar un momento acerca de las ventilas de explosión también. Es algo muy importante y más cuando manejamos producto en polvo, ¿sí? O fibras, etcétera, ¿sí? Todas las ventanas de explosión, ¿sí? Que tienen que tener estos equipos. Porque mucha gente desconoce para qué son esas ventilas de explosión y al momento que surge una explosión, no hay esa liberación. ¿Puedes comentarles rápidamente de qué se tratan? Todavía tenemos 10 minutitos. Va. Déjame aquí con este slider. Estas son las ventilas de explosión. ¿Qué son? Si ven aquí, no sé si vean mi mouse. Espérame, vuelve a compartir, por favor. Ahora sí. Ahora sí se ve mi mouse. Sí, señor. Ok, estas son las ventanas de explosión, ¿sí? Durante toda la charla estuvimos hablando de explosiones, las condiciones de polvos, gases, vapores, etcétera. Entonces, al momento de surgir esa explosión, ¿por dónde se va a liberar? Si no tienes unas ventanas de explosión, ¿sí? Estás a que te pase lo peor en tus sistemas, en tus equipos y en tus instalaciones, ¿sí? Y otra de las cosas, ¿hacia dónde tienen que estar direccionadas? Sí, porque no alcanzo a ver el mouse. estas. Este es un ducto de transporte de polvo. No se ve. Pero debe ser esta. Es la cuadrada, ¿no? Sí, así es, la cuadrada. Parece un sobre. Así es. Ajá. Sí. Es esa. Y sí, sería para que el daño fuera mínimo, ¿no? Así es. Dentro de. Y no tuvieras daños en tus equipos o tuvieras un daño muy mínimo, pero por ahí estás liberando toda la energía. Ok. Sí. Y esos son unos sistemas de seguridad que también tienes que tener en tus instalaciones y en tus equipos. Sí, para minimizar el daño. Exactamente, que mucha gente desconoce o cuando al momento que la empresa está en crecimiento, vamos a instalar equipos nuevos, más grandes, y desconocen, oye, ¿por qué traigo una lámina muy delgadita? Que se la quitan y le ponen otra más gruesa. Error. ¿Sí?
Entonces, nada más para completar. Yo aquí tengo una pregunta. ¿Esa ventana tiene que tener un filtro o solo se activa en un tema como tipo 22? ¿Cómo funciona esa ventana? Ok, ¿cómo funciona? Imagínate que tienes una hoja de papel en ese ducto. En eso que ves así que parece un sobre o el que está a un costado que está redondo, haz de cuenta que tienes una hoja de papel. En caso de ver una explosión, ¿por dónde se va a liberar toda esa energía? Se va a florear. Por lo más delgado. Por eso es de que lo ven así como dice Alex, que parece un sobre, está marcado, ¿sí? Para que la liberación sea rápida. Francisco. La pregunta de Sandra es si eso va a tener un filtro o ya no va a haber filtro. Esa es la pregunta, ¿no, Sandra? Así es. Y sobre todo también porque a qué voy a llegar, ¿no? Porque si va a tener el filtro, ahora hablo de otro tema, de un tema ambiental. Vuelvo a considerar, sí, no, bueno, es que okay. cuando... No es un filtro, como te lo digo, está completamente sellado, pero ¿qué cambia a las condiciones normales de los equipos? Que es una hoja muy, muy delgadita. O sea, es como un sistema de seguridad, sí, en un tema de una emergencia. Así es. No es ningún venteo, o sea... No, sería como una válvula de alivio. Un sello de seguridad. Un sello de seguridad. Como un sello. ¿Qué pasa? Al momento de explosión, libera la energía y tan. Francisco, son como los filtros de ruptura en las líneas de agua, ¿no? Ándale. Que ya se rompió el sello, tiras el agua por ahí. Mira, aquí tengo otro ejemplo. Este es un colector de polvo. Ahí se ven más claras las ventanas. ¿Ya no se está viendo? No, ya dejaste de compartir. Ah, canijo. Perdón, tengo una duda. ¿Qué opinión tienen sobre los líquidos antiestática que les aplican a los sistemas, bueno, a la ductería del sistema de extracción para la fricción del paso del aire? Que son 3M y me parece que también los tiene a la venta online. No he convivido con ellos en mi caso. Desconozco. Volviendo al tema, este es un colector de polvo y ahí se ven las ventanas, las que están en color gris. Ok. Sí, en vez de Igual, que tengas... se abrirían. Así es, en vez de que tengas daño en el equipo, por donde se va a liberar toda esa presión acumulada, por ahí. ¿Sí? Ojo, como si fueran válvulas de desfogue, ¿no? Exactamente. Que hay que cuidar hacia dónde están direccionadas. Que no te vayan a afectar personas. Personas, instalaciones, exactamente. Que volvemos a lo de hace rato, ¿no? Tratar de que sean a favor del viento dominante, pero pues también es relativo. Pero Así sí. es. Ok. Muy bien. Excelente. Pues gracias, Francisco, por el apoyo. Chicos, muy amables por haber estado con nosotros el día de hoy. Tema muy interesante. Yo también me llevo mis anotaciones aquí. Y pues para eso estamos, para sumar. Entonces, si Dios quiere, pues nos vemos dentro de una semana. Ya cambiamos de mes, cambiamos de temas. Y bueno, por ahí hay personas que pagaron por el paquete del mes. Se les va a armar su paquetito de toda la información, incluyendo las presentaciones. Por eso no las regalamos. Ahí por ahí alguien me dijo, porque pues es parte de lo que nosotros recuperamos. Quien guste y quien no, pues nada más tiene que invertir su tiempo. ¿De acuerdo? ¿Aún podemos hacer ese pago? Bueno, consultar cuánto cuesta y hacer ese pago. ¿O? Tienes todo el año para hacerlo, literalmente. Ah, perfecto. O al menos que le hagan como Liz, que ya se salió, que le toma fotos a todo y hasta me pide que me regrese. Pero bueno. Ok, consulta. ¿Nada más es la presentación o tiene más información referente a...? Tengo por ahí tablas, tengo manuales, tengo de cada tema hay varias cosillas. Hay que armar el paquete nada más. Vale.
Entonces es a través de Más la WhatsApp. DC3, obviamente, y la constancia, ¿no? Sí, ahí te están poniendo en el chat la información. Muchas Por ahí la gracias. pusieron, si no ahorita te la van a poner. Paco te pone la información de los donde se puede solicitar todo lo que tú comentas. Vale, te agradezco. Al contrario, gracias por los comentarios, gracias por la participación. Y bueno, día bastante largo. Vámonos a descansar. Cuídense mucho. Ingeniero, una Oh, duda. sí. ¿El enlace que puso es el del libro? Es el del libro. Ah, gracias. Que les compartí. Gracias, Francisco, Isaías, igual, justo nuevamente. Se los vuelvo a poner por si las dudas. Ahí va. Al contrario, gracias, Rafa. Estamos en contacto. Gracias, nos vemos. Buenas noches. Gracias, Paco. Interesante tema. Sí. Hay que invitar para la próxima Francisco también, a que exponga también ya. Ya, con gusto. No me comprometas. Oh, ya ves, dijiste que en domingo y no lo has cerrado. Ah, ya ves. Ya no hay moral. Bueno. Ok, Listo, buenas chicos. noches. Vámonos. Señor.